Calderón. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar y su anfitrión de este programa mensual. Hoy traemos un tema que es sumamente interesante para todos, porque ¿a quién no ha tenido un dolor de cabeza en su vida? Y para hablar y para tratar de entender un poco sobre este tema, ¿verdad?, hemos invitado hoy al doctor Roger Rodríguez, neurólogo, que trabaja en el Hospital Calderón Guardia. Roger, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿verdad?, a hablar de este tema que creo que es pues uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿verdad?, que tiene la gente. Sí, muchas gracias, doctor Meoño, por la invitación y a la gente que nos está acompañando. La verdad es un tema muy interesante y probablemente se va a dar para que haya mucha participación, porque y para meter un poquito ya del tema, es uno de los principales problemas a nivel mundial, una de las principales enfermedades a nivel mundial, e inclusive se habla que es ya considerado este grupo de enfermedades como enfermedades crónicas y que pueden llegar a mucha discapacidad. Se habla que más de un 50% de la población mundial padece dolor de cabeza, entonces espero que sea muy provecho y que podamos hacer una muy bonita interacción. Mira, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y se preguntarán ustedes, ¿verdad?, porque nosotros, a veces la gente, normalmente todos llegamos y decimos, ¿verdad?, es que, de verdad, ¿cuántas veces hemos tenido un dolor de cabeza? ¿Verdad? Nosotros, los médicos, les llamamos cefaleas, ¿verdad? Pero hablemos tal vez un poquito, Roger, de cómo podemos clasificar de forma general esos dolores de cabeza, ¿verdad?, esas cefaleas. Porque yo sé que podemos hablar de cefaleas primarias y otras cosas, entonces tal vez explicarle un poco a la gente cómo se aborda, cómo se clasifican esos dolores de cabeza. Ok, perfecto. Bueno, lo primero era eso, que el término médico que utilizamos nosotros los neurólogos y los médicos en general, cuando hablamos de dolores de cabeza hablamos de cefaleas. Puede ser un poco complejo porque existen más de 200 tipos diferentes de dolor de cabeza o de cefaleas que se han descrito, pero en términos generales nosotros a la hora de abordar un paciente con dolor de cabeza lo que tratamos de ubicar es en dos grandes grupos, lo que llamamos cefaleas primarias, que tienen su origen en una interpretación del dolor a nivel del cerebro anormal, es decir, un cerebro que es más sensible ante ciertos estímulos, y tenemos también las cefaleas secundarias, que usualmente las secundarias, algo, como lo dice su nombre, algo lo está provocando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y estas tienden a ser las que nosotros tratamos de buscar, son las menos prevalentes, es decir, son las menos frecuentes, en porcentaje son menos que las primarias, pero tratamos de buscarlas, ¿por qué? Porque las causas o lo que está produciendo este dolor de cabeza secundario a algo, usualmente pueden ser o potencialmente poner en riesgo la vida del paciente o pueden llevar a otras consecuencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a buscar y mucho de lo que les vamos a preguntar, ya sea a los médicos, médico general, médico internista o un mismo neurólogo, va a ser que nos describan bien ese dolor de cabeza que ellos o que el paciente tiene. Porque a través de la historia clínica nosotros vamos a hacer preguntas específicas como la intensidad del dolor, la localización del dolor,
cuándo se le presenta el dolor al paciente y si ha asociado algún otro síntoma relacionado, no necesariamente dolor de cabeza, otros síntomas corporales que podrían darnos indicios si estamos ante una cefalea primaria o una cefalea secundaria. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Bueno, primero, por lo que les mencionaba, que si encontramos algo que nos sugiera una cefalea secundaria, tenemos que buscar la causa, que muchas veces puede ser un sangrado, puede ser una infección, puede ser un tumor, puede ser otro tipo de lesión a nivel del cerebro, o puede ser inclusive enfermedades sistémicas, no necesariamente que el problema sea el cerebro, por ejemplo, enfermedades reumatológicas. Pero por otro lado, si lo que pensamos, descartamos una cefalea secundaria y lo que pensamos que estamos frente es una cefalea primaria, ahí que es la gran mayoría de los dolores de cabeza en la población, ahí hay tratamientos específicos que nosotros podemos dar a esos pacientes. Entonces la idea es hacer esta diferenciación porque los tratamientos y el manejo va a ser muy, muy diferente. Y qué importante, porque yo creo que sí, ¿verdad? Dejar como muy, muy claro ese punto de que por suerte la mayoría o la minoría son las secundarias, ¿verdad? Las que tienen una causa, como vos decís, potencialmente peligrosa, que hay que investigar aún más. Más sin embargo, el dolor de cabeza, pues, o esta cefalea, es un motivo de consulta que muchas veces las personas realmente tienen un dolor fuerte, ¿verdad? Porque obviamente, como me duele a mí la cabeza, no va a ser igual a como vos sintas tu dolor de cabeza o como lo sienta cada uno de los que nos está acompañando. Pero ahí depende mucho pues, del umbral del dolor de cada uno, de cómo se manifieste y otras muchas características. Hay un término que nosotros en salud utilizamos mucho y es el de banderas rojas, ¿verdad? Tal vez si nos contás un poco y explicás a las personas cuáles son esos aspectos importantísimos que hay que tomar en cuenta en el dolor de cabeza o en la cefalea para que realmente diga, tengo que consultar. Ok, muy bien. Es una pregunta muy importante que son muchos de los aspectos, las preguntas que se les van a realizar en una consulta por cualquier especialista de la salud cuando está abordando lo que es el dolor de cabeza. Entonces, estas banderas rojas son aquellos hallazgos o cosas que uno puede sentir como paciente que para nosotros como especialistas o como profesionales de la salud nos indican, no, este dolor de cabeza no puede ser, no parece que es un dolor primario, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero para adelantar podría ser cefalea tensional o cefalea migrañosa, sino que estas características me dicen, aquí hay algo más y es mejor hacer algún estudio adicional o investigar más al paciente. Entonces, en general, las cosas que uno tiene que tener como paciente a la hora de tener un dolor de cabeza que tiene que estar pendiente van a ser los siguientes que vamos a enumerar. Ok, entonces es muy diferente, lo primero que todo, la temporalidad del dolor. Ok, ¿por qué? Porque un dolor que el paciente ha tenido durante muchos años, muy poco probable va a ser un dolor secundario, por ejemplo, a un tumor o secundario a una infección. ¿Por qué? Porque es un dolor que ha tenido durante mucho tiempo y que no ha evolucionado a algo peor. Entonces, eso es una cosa muy importante. La diferenciación entre un dolor crónico, es decir, de meses, años de evolución, inclusive desde la adolescencia, que siempre he tenido un dolor, por ejemplo, de cabeza, que me dan náuseas, me molesta la luz, y que ha ido un poquito progresando la intensidad a través de los años, pero que siempre es el mismo tipo de dolor. Pero si yo, por ejemplo, nunca he padecido de dolores y de un pronto a otro empiezo con un dolor de cabeza muy intenso, entonces esa presentación de un dolor de cabeza de nuevo, o sea, de forma de nuevo, le decimos nosotros, o un dolor de cabeza agudo, que yo nunca he padecido dolores, empiezo con un dolor de cabeza muy intenso, que no se me alivia a través del tiempo, a través de las horas, a través de los días, es una de las banderas rojas que uno tiende a considerar, principalmente si es un dolor de cabeza muy intenso, que no lo deja a usted seguir con sus actividades diarias. Otro tipo de bandera roja que uno presenta también es a la edad en que se presenta ese dolor de cabeza. Vamos a ver que muchas de las cefaleas primarias, principalmente las migrañas, es común que se presente desde la adolescencia, más o menos a lo que es la edad de entre 30 y algunas se pueden prolongar un poquito más hacia los 40 años. Pero dolores de cabeza, que yo nunca he padecido un dolor de cabeza y empiece con dolores de cabeza después de los 50 años, o un chiquito menos de 5 años que empiece con dolores de cabeza, esos son una bandera roja que hay que tener cuidado y que sería mejor que se valore ese tipo de dolor de cabeza por un especialista. Otras banderas rojas a considerar, nuevamente, que tenga dolores de cabeza pero asociados a fiebre. ¿Okay? No debería de haber dolor de cabeza migrañoso asociado a fiebre. Entonces, una de las cosas que hay que descartar es que no tenga un proceso infeccioso o inclusive una meningitis. Dolores de cabeza, pero que se asocien a dificultad para hablar, pérdida de fuerza de un brazo o una pierna, pérdida de peso,
O por ejemplo, que empiece con inflamación de las articulaciones, que empiece con brotes en la piel. Todos estos son signos que nos hacen pensar que probablemente este dolor de cabeza es algo más. No es una migraña, no es una cefalea tensional y probablemente es importante que lo vea un médico, ya sea un médico general, un profesional de medicina interna o un neurólogo, para poder esclarecer si realmente estas características nos están dando indicios de que hay algo más de fondo y que mejor tratarlo y no perder el tiempo diciendo que podría ser nada más un simple dolor de cabeza. Otras características importantes, por ejemplo, si los pacientes presentan enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades hematológicas o pacientes con algún tipo de enfermedad que le baje las defensas, ya sea por infecciones adquiridas, por ejemplo, los pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana o pacientes con leucemia o que tienen algún tipo de medicamento que les baje las defensas porque se está tratando de alguna enfermedad autoinmune, como son los pacientes de reumatología o los pacientes de hematología, estos pacientes tienen más predisposición a infecciones y a hacer infecciones que se manifiesten más larvadamente. ¿A qué me refiero a esto? Que pueden hacer inclusive meningitis sin que empiece con los síntomas de dolor intenso de cabeza, alteración del estado de conciencia o fiebre. Son pacientes que nada más les puede dar un leve dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza y esa fiebre en un paciente que tiene las defensas bajas ya es una bandera roja para descartar que no haya algo más. ¿Por qué? Porque su cuerpo no va a reaccionar igual ante ese proceso infeccioso. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, otra bandera roja son pacientes que presentan dolores de cabeza y que además de eso presentan una crisis epiléptica, a lo que comúnmente nosotros llamamos como convulsiones. Ningún dolor de cabeza primario se va a asociar a crisis epilépticas, ¿ok? O ningún dolor de cabeza se va a asociar a debilidad, pérdida de la fuerza de un brazo o una pierna, o debilidad a nivel facial. Entonces son cosas que nosotros sería mejor que consulten, ya sea de emergencia, si se presenta agudamente, para que sean valorados por un médico especialista en el tema. Y otro grupo etario, otro grupo de que hay que tener mucho cuidado con los dolores de cabeza principalmente son las mujeres embarazadas, porque no es normal que durante el embarazo se empiece con dolores de cabeza, si antes previamente no lo ha tenido. Mujeres que ya son conocidas muy grañosas, sí puede que se les empeore el dolor de cabeza durante el embarazo, pero usualmente va a ser un dolor de cabeza muy similar al que ya había tenido, solo que se aumenta la frecuencia de este dolor. Pero mujeres que empiecen con dolores de cabeza muy intensos durante el embarazo y asociados con picos de presión muy alta, probablemente estamos ante otra presentación de enfermedad del embarazo que hay que tratar, como lo que es el caso de la preeclampsia o el caso de la que evoluciona y no evolucionaron a una eclampsia. Entonces estos son algunos banderas rojas que usualmente nosotros tendemos a preguntar a la hora de valorar a un paciente con dolor de cabeza para descartar que no haya presencia de algo que diga, no, ok, aquí hay algo más, mejor hacerle un buen examen neurológico, que eventualmente siempre se va a hacer un examen neurológico buscando otros indicios que me digan que este dolor de cabeza no es algo primario. Y si fuera necesario, hacer un estudio de neuroimágenes, ya sea una tomografía, que es el TAC, o una resonancia magnética ante mi sospecha de que hay algo más. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que los pacientes logren reconocer un cambio en el patrón de su dolor de cabeza o que logren reconocer alguno de estos signos que les mencioné, dolor de cabeza con fiebre, pérdida de fuerza de un brazo o una pierna, que le cueste hablar con el dolor de cabeza, que pierda la conciencia después del dolor de cabeza o que son pacientes de riesgo por las características que describí, sería mejor que consulten para que sean valorados por ese tipo de dolor de cabeza. Claro, que no se retrase ese momento, ¿verdad? Exactamente. Que es tan importante porque hay situaciones que los minutos realmente, ¿verdad?, cuentan en el abordaje y en el diagnóstico. Para quienes recién se conectan con nosotros, hoy tenemos al doctor Roger Rodríguez, neurólogo, y estamos hablando sobre los dolores de cabeza, desde lo más simple hasta lo complejo, ¿verdad? Y hemos venido hablando de que hay cefaleas o dolores de cabeza primarios y secundarios, y nos comentaba un poco el doctor sobre banderas rojas o esos puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de consultar rápido a un médico o a un servicio de emergencias. Roger, si tratamos tal vez, porque pues sabes que el tiempo es limitado, ¿verdad? Y esto es un tema que daría para hacer un simposio, ¿verdad? O para hacer un congreso solo de cefaleas. Pero si hablamos de cefaleas primarias, porque a veces las personas consultan y dicen, es que tengo migraña, y es una cefalea simple, ¿verdad? O tratar como de demostrar un poco dentro de los ejemplos de cefaleas primarias para que empecemos y las personas que nos ven puedan ubicarse tal vez, ¿verdad?, dentro de esto. Perfecto, doctor Meoño. Lo primero, quería nada más ahondar un poquito lo que estamos hablando de las banderas rojas. Algunas nada más, unos puntos más para mencionar. Si su dolor de cabeza se presenta con los cambios de posición,
O si el dolor de cabeza se presenta o se desencadena al hacer esfuerzos que uno llama valsalva por término médico, pero eso es más que todo esfuerzos donde tiene que hacer una presión abdominal, por ejemplo, levantar pesas o al levantar algo pesado o al toser o al estornudar empieza con dolor de cabeza. Esos también son banderas que sería mejor, rojas, que sería mejor valorarse por un especialista en cuanto al dolor. En cuanto a lo que menciona, nuevamente, la preocupación y muy comúnmente los pacientes cuando llegan a una consulta de neurología por dolor de cabeza, lo que ellos tienen en mente, el miedo que tienen es que no te haga un tumor cerebral, Correcto. ¿verdad? Que no te haga un cáncer en el cerebro. Y si bien es cierto, los tumores cerebrales se pueden manifestar con dolor de cabeza, son menos del 5% de los casos de tumores del cerebro que solo tienen dolor de cabeza. Usualmente cuando se manifiestan ya presentan debilidad de un brazo o el paciente ha presentado una crisis convulsiva, dificultad para hablar. Usualmente tienen otros síntomas neurológicos que son más evidentes que el dolor de cabeza. Entonces la gran mayoría de los pacientes que consultan por dolor de cabeza, ya sea a la consulta externa o a emergencias, entran dentro del grupo de las cefaleas primarias. ¿Por qué? Porque representan más del 90% de los casos de dolor de cabeza. Eso quiere decir que el porcentaje de dolor de cabeza secundarios es muy bajo, pero tenemos que descartar esos dolores de cabeza secundarios. Ahora, el hecho de que el paciente tenga un dolor de características de cefalea tensional o cefalea migrañosa, que ya los vamos a describir, no descarta que esto es un dolor discapacitante. Eso es el primer mito que yo quiero, que me aprovecho de esta charla para desmitificar. ¿Okay? La migraña es un dolor de cabeza que puede ser discapacitante y es de las principales causas de incapacidad a nivel mundial. Muchas veces se tiende a subestimar los pacientes que tienen migraña y realmente es un dolor de cabeza que no solo es el dolor, sino vamos a hablar ahora que hay alteraciones a nivel del cerebro que hacen que el paciente no pueda seguir con su vida diaria. Entonces no es un simple dolor de cabeza, una migraña puede ser, es una enfermedad crónica al igual que la hipertensión, al igual que la diabetes y se le debe dar la importancia de ese tipo de enfermedad porque va a ocupar un tratamiento y además de eso va a impactar en la vida del paciente, qué tan funcional es ese paciente durante el día. Entonces cuando hablamos de las cefaleas primarias, como mencionaba el doctor, vamos a tener que la más común, la que afecta casi que al 80% de la población que tiene dolor de cabeza primario, va a ser la cefalea tensional, que usualmente esta se va a presentar como un dolor de cabeza que uno llama en banda, es decir, afecta ambos lados de la cabeza, desde la parte frontal hacia la parte posterior, y es un dolor de cabeza más como una presión que el paciente siente. Usualmente se va a presentar cuando uno está bajo muchos altos niveles de estrés, no se está durmiendo bien, pero este tipo de dolor de cabeza se cataloga de leve a moderado. El paciente puede seguir con su vida diaria sin ningún otro tipo de problema. En algunas ocasiones podría asociar náuseas, pero no es lo común. Y estos tipos de dolores usualmente responden muy bien a tratamientos de analgesia aguda o cambios en lo que lo está estresando o cambios en su patrón de sueño. Por ejemplo, yo soy uno que padece cefaleas tensionales y durante la carrera de medicina, cuando me tocaba desvelarme, me daba mucho dolor de cabeza, pero yo sabía que era posterior al hecho de que no estaba durmiendo bien. Ahora tenemos el otro grupo de cefaleas primarias, el segundo grupo más común o más prevalente, que son las cefaleas migrañosas. Entonces, la migraña es un dolor de cabeza con características diferentes a la tensional. Usualmente la migraña empieza en la mitad de la cara, usualmente alrededor del ojo. El paciente va a sentir un dolor pulsátil como si estuvieran golpeando un tambor, si tuviera el corazón ahí detrás del ojo. Y además de eso, ese dolor posteriormente ya se puede difundir al resto de toda la cabeza. Pero la migraña tiene características más típicas, por ejemplo, o más específicas para ella. Usualmente estos pacientes tienen un dolor que es más de moderado a severo, no pueden seguir con sus actividades diarias. Ellos lo que van a querer es encerrarse en un cuarto, apagar la luz porque van a tener mucha sensibilidad a la luz, van a tener mucha sensibilidad a los olores, e inclusive mucha sensibilidad a ruidos fuertes, y lo que quiere es encerrarse, que nadie le hable y tratar de descansar para aliviar este dolor. Inclusive el hacer actividad diaria o actividad física puede empeorar su dolor de cabeza. ¿Qué otras características asocian los pacientes con migraña? Pueden asociar náuseas, vómitos con el dolor, les dan muchas náuseas. Y lo otro es que también pueden asociar lo que son, en algunos casos, no todos los pacientes migrañosos van a tener lo que es un fenómeno de aura. ¿Y a qué me refiero a un fenómeno de aura? Bueno, estos son fenómenos neurológicos por la actividad que se da a nivel de las neuronas, que es podemos ver el cerebro de los pacientes con migraña como un cerebro más reactivo de lo normal. Entonces, ante estímulos que a una persona que no tiene migraña no debería causarles dolor, a ellos les va a causar dolor, como es el estímulo de una luz fuerte, o unos sonidos fuertes, o un olor inclusive. Entonces, estos pacientes, los que tienen migraña con aura, porque también existen pacientes con migraña sin aura,
Los pacientes que tienen migraña con aura usualmente pueden tener algunos fenómenos antes de su dolor o durante su dolor, como lo es fenómenos visuales, que empiezan a ver parchones o empiezan a ver lucecitas o inclusive ven como si estuvieran viendo a través de un vidrio, que ven como borroso, o ven como si estuvieran unas luces brillantes intermitentes, que eso se llaman fosfenos o fotopsias. También pueden presentar sensación de adormecimiento en la cara, sensación de adormecimiento en el brazo, o inclusive pueden sentir como hormigueo en la cara a nivel de los labios, a nivel del brazo. Y en algunos casos, algunos pacientes con migrañas podrían hacer un poquillo de arrastre en la hora del lenguaje, que eso se llama disfasia. Estos síntomas usualmente deberían durar menos de una hora y muchas veces van acompañados con el dolor de cabeza. Entonces esas son como las características más fáciles para poder diferenciar un tipo de dolor migrañoso de un tipo de dolor de cefalea tensional. Usualmente las migrañas tienden a ser más difíciles de tratar y tienden a ser un dolor mucho más severo para los pacientes. Existen otras cefaleas primarias, pero son menos del 1%. Entonces los dos grandes que se entran dentro del grupo de primarias son eso, la cefalea tensional y la cefalea migrañosa. Sí. Mira, y con eso, bueno, le respondiste una pregunta a Raquel Medina, ¿verdad? Que nos está acompañando y te preguntaba precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre no, mentira, Raquel te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre migraña y jaqueca? Y Pedro Ramírez fue el que nos preguntó en el Facebook que cuál era la diferencia entre migraña con aura y migraña sin aura. Okay. Entonces, tal vez, si le querés responder a Raquel, jaqueca, migraña. Okay. Básicamente, el término médico va a ser migraña. Muchas veces el término más popular, jaqueca, lo tienden a utilizar los pacientes en general para dolores de cabeza, aunque muchas veces se han asociado con las crisis de migraña. Entonces, en general, el término médico tiende a ser sinónimo si se va a hablar a nivel popular, pero el término correcto, por lo menos parte de nosotros, sería migraña, para poder diferenciar así una cefalea tensional de una migraña en general. Mira, Alejandra Herrera nos pregunta, bueno, nos cuenta que dice que ella tiene dolores de cabeza, pero son focalizados en distintas zonas. En ocasiones en la frente, otras a los lados, otras en la nuca. ¿Y que por qué sucede eso? Ok, eso es importante. Vamos a ver. Los dolores de cabeza, cuando nos manifiestan, va a ser una manifestación de una sensibilidad mayor que tienen estos pacientes ante estímulos, como les dijimos. Lo que es la cabeza va a tener inervación por dos grandes nervios, principalmente. En la parte frontal va a tener inervación por un nervio que se llama el nervio trigémino y en la parte posterior va a tener inervación por lo que se conoce como un nervio occipital mayor. Entonces, dependiendo de cuál es el que se activa por algún estímulo, ese es el sitio donde va a iniciar el dolor de cabeza. Usualmente, por ejemplo, los dolores migrañosos van a tener mucho inicio, como les mencioné, a nivel frontal, principalmente a nivel alrededor del ojo, porque tiene muy involucrado lo que son las terminaciones sensitivas del nervio trigémino. Sin embargo, hay otros tipos de dolores primarios que pueden también afectar la parte posterior. Ahora, por ejemplo, a veces se mezclan dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces un paciente que tiene una migraña, además de eso, por su dolor, por estar estresado, va a tender a tensar los músculos del cuello, principalmente un músculo muy grande que tenemos en la parte de atrás que se llama el músculo trapecio. Cuando ese músculo se contractura, va a tender a jalar la parte posterior de la cabeza y comprime también el nervio occipital y entonces el paciente podría tener una sensación mezclada de dolor. Entonces puede ser que tal vez cuando te den los dolores de cabeza o a la paciente le den los dolores de cabeza a nivel frontal, podría ser, habría que revisar las características de su dolor de cabeza, pero podría estar relacionada con el nervio trigémino y cuando le da a nivel occipital podría estar relacionada con la activación o la contractura de estos músculos o la activación del nervio occipital mayor. Ahora, por ejemplo, pacientes con con cefalea tensional, muchas veces puede empezar al frente o puede empezar atrás y después se generaliza toda la cabeza. Entonces hay muchas formas de manifestar o que puedes iniciar este tipo de dolor. No, y qué importante porque lo decías al principio, ¿verdad? Yo creo que el conocer el dolor, ¿verdad? De cada uno a la hora de que consulta y poder hacer una descripción, ¿verdad? Como si fuera un mapa de localizar y contarle al médico que lo va a atender cómo lo presenta. Y puede ser que yo hoy tenga un dolor de una forma y mañana tenga un dolor de otra forma, ¿verdad? Y vaya incluso variando, hasta en las migrañas ocurre, ¿verdad? Que va variando. Exacto, doctor. Y eso es muy importante para nosotros porque muchas veces los pacientes no entienden por qué les hacemos algunas preguntas, pero ocupamos y es fundamental para los neurólogos que ustedes conozcan y logren describir su dolor de cabeza.
A veces el paciente lo que quiere y lo que le importa, y es entendible, es que le quiten el dolor por la intensidad del dolor. Pero muchas veces, va a ver si acuden a una consulta con un profesional de salud o con un neurólogo, les va a preguntar algunas características, dónde está localizado el dolor frecuentemente, cómo es ese dolor. A veces una cosa muy común es que los pacientes no saben explicar cómo es su dolor. Sí. Si es un dolor punzante, si es un dolor opresivo, si es un dolor pulsátil. ¿Por qué esto es muy importante? Porque esa característica nos va a guiar hacia otro tipo de dolor de cabeza. Si asocia algunos síntomas con ese dolor de cabeza, por ejemplo, si asocia molestias con la luz, a los sonidos o esas lucecitas que mencioné, o si más bien hace lagrimeo del ojo, se le pone roja la cara con el dolor, siente adormecimiento en los brazos, cuánto le dura ese dolor, y también es importante saber si el dolor se presenta durante el día o más durante la noche, o inclusive si el dolor lo despierta, porque esas son características muy importantes, no solo para abordar las cefaleas primarias, sino que también entran dentro de las banderas rojas que a veces uno tiende a preguntar para poder clasificar a este paciente. Sí, Roger, y por ejemplo, si hablamos de estilos de vida, ¿verdad? Que nosotros insistimos tanto, ¿verdad? Y los bombardeamos a ustedes montones con el tema de los estilos de vida. ¿Qué tanto influyen los estilos de vida en las cefaleas en general? Influyen mucho. Inclusive no podemos pensar en un tratamiento médico con pastillas o con algún otro tipo de tratamiento con medicamentos, ya sea tomados o inyectados, si no corregimos algunos estilos de vida. ¿Por qué? Porque muchas inclusive de las causas de nuestros dolores de cabeza pueden resolverse si resolvemos algunos problemas, ya sea en nuestro sueño o en nuestra nutrición. Inclusive, por ejemplo, veámonos el caso de la migraña. O igual la cefalea tensional, pero más enfocados en la migraña. La migraña tiene que ir de la mano un tratamiento farmacológico con un tratamiento no farmacológico, que decimos nosotros, que eso es impactando en los estilos de vida del paciente. Se ha visto que pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, ese estado de sobrepeso hace que la grasa sea una grasa diferente, es una grasa inflamada. Entonces el paciente tiene su cuerpo, está en un estado inflamatorio. Y se ha asociado mayor prevalencia de dolores de cabeza, inclusive ya sea tensional o migraña, con los pacientes con sobrepeso o obesidad. Entonces una de las cosas que siempre recomendamos es realizar actividad física, que no solo la actividad física por liberar endorfinas va a disminuir el riesgo de tener dolores de cabeza o dolores de cabeza crónicos. ¿Qué quiere decir por crónicos? Quiero decir que pasen más de 15 días al mes con dolor de cabeza. Así es como nosotros definimos dolores de cabeza crónicos. Sino que también la actividad física y el disminuir el peso puede hacer que inclusive el paciente no llegue a necesitar tratamiento para su dolor de cabeza. Con solo esos cambios en su estilo de vida, el paciente se va a mantener libre del dolor de cabeza. Por ejemplo, también tenemos la parte de la dieta. En el caso de la migraña hay algunos alimentos que pueden desencadenar el dolor migrañoso, y con solo sacar esos alimentos de la dieta los pacientes mejoran y se mantienen muy controlados. Por ejemplo, lo que son medicamentos ricos en tiamina, el exceso de consumo de cafeína, lo que son algunos alimentos ricos en lo que es glutamato monosódico, que es un tipo de sal que se usa mucho en papas fritas y en otros tipos de salsas procesadas. E inclusive en los migrañosos, lo que son los encurtidos, los quesos e inclusive el vino pueden desencadenar crisis migrañosas en esos pacientes. Y muchas veces, sí, son alimentos ricos, pero es una balanza, ¿verdad? Claro, comer el alimento, soportar el dolor. Inclusive con algunos pacientes de migrañas con dulces, como los del chocolate, ellos ya saben que esos alimentos o algunas nueces pueden desencadenar su dolor de cabeza. Lo que nosotros recomendamos es que en la medida de lo posible traten de evitar esos alimentos para evitar las crisis. Y hay pacientes que solo cuando consumen ese alimento tienen el dolor, entonces ya saben que si no lo consumen van a pasar bien durante el mes o durante los años sin dolor de cabeza. Y otro punto que quiero hacer mucho énfasis es en el sueño. A veces subestimamos el sueño porque es algo que hacemos automáticamente, ¿verdad? No tenemos que pensar, nada más nos quedamos dormidos. Pero los trastornos del sueño pueden desencadenar ellos mismos dolores de cabeza o pueden empeorar dolores de cabeza como la migraña o la cefalea tensional. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen sueño insuficiente, que no duermen las 8 o 9 horas que se recomiendan diarios, son pacientes que tienen un cerebro más cansado y es un cerebro más propenso a que se active ante estímulos que no deberían de causar dolor y que les cause dolor de cabeza. Como el caso que yo les daba, que yo cuando me desvelaba para los exámenes, para estudiar, me daba dolor de cabeza. Pero también hay enfermedades propias del sueño, como el insomnio o la apnea obstructiva del sueño, que ellas mismas pueden producir dolores de cabeza característicos. Por ejemplo, pacientes, en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que esos son pacientes que roncan durante las noches y que hacen episodios donde dejan de respirar por un periodo y después empiezan otra vez a respirar. Ellos tienden a acumular un gas que es el dióxido de carbono,
y es muy común que hagan dolor de cabeza al despertar o en las madrugadas casi que a la hora de despertar, y esos dolores de cabeza son muy refractarios al tratamiento, y el tratamiento no es tratar el dolor de cabeza, es tratar su problema del sueño. Y estos pacientes, tratándoles ese problema del sueño, se alivian de sus dolores de cabeza. Entonces, por eso también es importante una valoración óptima, como decíamos. No es solo que sea migrañoso, ¿qué otras enfermedades tiene este paciente alrededor que pueden estar influyendo en su migraña? E inclusive la migraña puede influir en esas mismas enfermedades. Y ahí es donde hablamos nosotros de términos de comorbilidades, por ejemplo, que es otro punto importante. Si yo no trato las comorbilidades del paciente, probablemente el tratamiento que le da a la migraña no va a funcionar. Por ejemplo, pacientes con cuadros depresivos, cuadros ansiosos o pacientes con apneas obstructivas del sueño, si yo no les trato, además de tratar el dolor de cabeza, tratarles la depresión, el cuadro ansioso o su apnea obstructiva del sueño, o decirle, ok, ocupamos que bajemos de peso porque todo esto contribuye a su dolor de cabeza, eso se vuelve un ciclo vicioso y la misma migraña va a llevar a más ansiedad, la misma ansiedad va a llevar a más dolores de cabeza, y eventualmente van a decir, no me está funcionando el tratamiento. Bueno, pues no está funcionando porque hay otros factores que no estamos tratando. Y nada más para mencionar con las alimentaciones, ahora que hay una gran porcentaje de la población que padece de enfermedad celíaca, se les ha descrito o se les ha diagnosticado enfermedad celíaca o lo que es intolerancia al gluten, que no ha llegado a la enfermedad celíaca, pero que han decidido sacar el gluten de su dieta. El gluten, dentro de las manifestaciones neurológicas, los pacientes intolerantes o con enfermedad celíaca, el más común es el dolor de cabeza. Entonces, la misma intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca, si consumen el gluten, va a manifestarse con síntomas de dolor de cabeza. Y es un tipo de dolor de cabeza secundario, por ejemplo. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces podemos, simplemente haciendo una corrección, ¿verdad?, en la alimentación, mejorar, ¿verdad?, estos cuadros. Vamos a ver, tenemos un montón de preguntas. Qué bueno, eso. Okay. Muchas gracias por acompañarnos y por hacernos preguntas. Doña Ángela Saborío, que nos escribe desde Alajuela, precisamente decía lo que comentaste, ¿verdad? Que existen alimentos, te preguntaba, ¿existen alimentos que pueden empeorar mis dolores de cabeza? ¿Verdad? Y creo que ya le contestaste. Dice que es deportista y en ocasiones suele tener dolor de cabeza, que se pasa luego de que deja de hacer ejercicio y me rehidrato. ¿Eso es normal? Te pregunto. Ok, vamos a ver, la deshidratación sí puede ser una causa de exacerbación o de que aparezca un dolor de cabeza si el paciente ya es migrañoso o no. Entonces, en este caso lo que tendría que valorar primero es si usted se hidrata adecuadamente durante el ejercicio, si siempre se sigue presentando el dolor de cabeza o no. Si usted ha notado que solo cuando no se hidrata bien, entonces si se hidrata bien y no se presenta el dolor de cabeza, uno podría pensar que probablemente está asociado al esfuerzo y a la deshidratación. Pero si ese dolor de cabeza se sigue presentando a pesar de usted haber corregido eso, y es por ejemplo cuando hace algún esfuerzo importante o cuando hace algún esfuerzo de levantar algo pesado durante el ejercicio que está realizando, entonces sí sería mejor descartar otras causas que podrían estar asociadas a ese tipo de dolor, ¿verdad? Otras causas secundarias de dolor de cabeza. Y lo que mencionaba con otra pregunta de los alimentos, sí, y algo que le digo siempre a mis pacientes es que la única forma es que ellos se conozcan ellos mismos, correcto, ¿verdad? Y la única forma es hacer prueba y error, entonces lograr decir, bueno, este dolor de cabeza me acaba de empezar, se lo trata, se toma alguna pastilla para aliviarse, ok, pensemos, comí algo previamente que me desencadenó este dolor. Sí, yo creo que comí o tomé vino. Vamos a probar otra vez tomando vino y si se me desencadena el dolor. Y si ya saben que cada vez que toman vino, entonces ahí el paciente se va a ir conociendo poco a poco. Y probablemente yo le puedo dar una lista de medicamentos, pero al final, de alimentos que están produciendo el dolor de cabeza. Pero al final es el paciente el que va a saber cuál es el. Claro. Y lo mejor es que una vez que lo reconozca, entonces sí, lo sacamos de la dieta para mejorar la calidad de vida. Don Manuel Barrantes dice, muchas gracias al Colegio de Médicos por llevar un excelente profesional. Nos aclaran muchas dudas y lo más importante es conocer el problema y poder expresárselo al médico, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿verdad? Esa Exacto. comunicación con sus médicos a la hora que van a la consulta de Levi's o a la hora, ¿verdad?, que tienen alguna situación que expresar. Muy interesante que nos dice Tica Alemán. Buenas noches, muchas gracias por la charla. ¿Cuáles serían sugerencias de algún buen examen neurológico en el primer nivel de atención? Si podría mencionar algunos aspectos generales, se lo agradecería muchísimo. Okay. Y esto es recurrente, vos sabés que yo trato siempre cuando tenemos conversaciones de diferentes temas, de devolver un poco a los que nos acompañan y siempre decirles que cuando vayan a la consulta, le digan a sus médicos, ¿verdad?, o los guíen muchas veces en el motivo de consulta, ¿verdad?, para que les hagan, o por lo menos que tengan ese primer contacto satisfactorio en la relación médico-paciente. Entonces, tal vez contarles un poco, que es como lo mínimo, ¿verdad?, que uno podría
realizar desde atención primaria para un buen examen neurológico? Ok, perfecto. Entonces, lo primero es que al fin y al cabo el examen neurológico se aprende en lo que es la carrera de medicina. Eventualmente los neurólogos tendemos a tener más tips y más cosas para desarrollarlo mucho mejor. Pero lo básico, por ejemplo, cada examen neurológico siempre lo tendemos a enfocar al padecimiento del paciente. Eso es lo importante. Entonces, en el caso de los dolores de cabeza, lo mínimo que debería tener y siempre debería tener un paciente con dolores de cabeza es, realización de fondo de ojo. Porque el fondo de ojo nos habla mucho de lo que está pasando a nivel del cerebro. Entonces, hay algunas enfermedades o dolores de cabeza secundarios, que tal vez no sean emergencias, pero son patologías que hay que tratar diferente, que nos pueden dar mucha información a la hora de ver el ojo, lo que es la retina, y ahora que es ver el nervio óptico. El nervio óptico es una extensión del cerebro. Entonces, al ser una extensión del cerebro y del cráneo, nos da mucha información. Si hay aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, lo podemos ver a través del fondo de ojo. Entonces, una buena valoración neurológica para un paciente con dolor de cabeza siempre debería valorarse un fondo de ojo para ver si hay una alteración en el nervio óptico. Luego de eso, tiene que tener lo básico que se valora en todo paciente cuando se hace un examen neurológico. Se debería valorar el lenguaje del paciente, se debería valorar la fuerza del paciente en las 4 extremidades y a nivel cervical, se debería valorar la sensibilidad, la coordinación del paciente, y siempre hay que valorar la marcha del paciente. Específicamente, ya enfocado en lo que es el dolor de cabeza, podemos buscar si hay hallazgos de rigidez a nivel nucal o si hay puntos dolorosos en la cabeza que le causen más dolor al paciente. Por ejemplo, una tipo de cefalea secundaria a algo, que es el caso de las infecciones, como es el caso de la sinusitis. Entonces, pacientes que tienen sinusitis crónicas o sinusitis agudas pueden producir dolor de cabeza, y el problema no es la cabeza, no es el cerebro. El problema son la infección en los senos paranasales. Entonces, estos pacientes tienden a tener mucha sensibilidad al tocar los senos paranasales, que son como cuevitas llenas de aire que tenemos a nivel del cráneo. Si tocamos esos puntos y eso está inflamado, el paciente va a tener mucho dolor. Entonces, también buscar puntos dolorosos a nivel de lo que es la cara y el cráneo del paciente puede ser muy importante a la hora de valorar y el examen neurológico de estos pacientes. Otro tipo de dolor de cabeza que no es primario sino secundario es, por ejemplo, el asociado a bruxismo. Entonces, los pacientes que tienen trastorno de bruxismo en las noches tensan tanto los músculos maceteros que empiezan a hacer dolor a nivel de lo que es la articulación temporomandibular y a veces dolor a nivel de la región temporal, que es esta zona. Y esos pacientes no van a responder a tratamiento para migraña porque lo que hay que tratarles es el bruxismo. Entonces, siempre enfocándose a buscar puntos de dolor, fondo de ojo, cómo está el movimiento a nivel cervical, y un examen neurológico posterior normal, que sería lo que normalmente hacemos valorar la fuerza, la sensibilidad, el lenguaje, valorar cómo están las funciones de la expresión facial, lo que nosotros llamamos como pares craneales, que son nervios que inervan la cara, y valorar la marcha del paciente. Ya dependiendo de lo que encontremos a la historia clínica, nosotros vamos a ir a buscar otras cosas, como lo que les mencionaba. Doctor, es que cuando me despierto me duele mucho la mandíbula, siento tenso aquí, ok, puede ser un bruxismo, vamos a buscarle puntos dolorosos en la cara. O, por ejemplo, otro tipo de dolor facial que a veces se tiende a confundir con migraña, pero es muy diferente, es el caso de los dolores neurálgicos, que ahí la afectación es del nervio, por ejemplo, la neuralgia del trigémino. Es un dolor un poco diferente o bastante diferente, pero ese paciente también va a tener puntos gatillos que le ocasionan el dolor. O las neuralgias, por ejemplo, del nervio occipital, que fue el que les mencioné previamente, que inerva la parte posterior, justo cuando se estripa en la parte de la nuca, que lo comúnmente uno dice nuca, el paciente va a tener la mayor intensidad de dolor y va a sentir un dolor punzante. Entonces, ¿qué le podría decir? O para responder eso, yo creo que lo principal es que no puede haber una valoración neurológica de dolor de cabeza sin un fondo de ojo. Sí. ¿Okay? La valoración básica neurológica y buscar puntos de dolor o puntos gatillos que nos pueden indicar otros tipos de dolor de cabeza. Bueno, qué importante, porque ya saben que, ¿verdad?, orientar un poco cuando van a la consulta y decirle si es un dolor de cabeza, su motivo de consulta, no dejar pasar, ¿verdad?, que su médico de cabecera o su médico de Levi's o el médico que están consultando les haga un fondo de ojo, ¿verdad? Todos los médicos en nuestra formación de medicina general nos entrenamos para hacer fondos de ojo, ¿verdad? Entonces es importante también el que ustedes también lo tengan ahí en cuenta. Doña Olga Lara Bolaños te pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento preventivo de la cefalea migrañosa? Ok. Bueno, ya empezamos entonces a la parte de tratamiento. Ya vamos. Está buena sí, esa pregunta. Entonces, nada más antes de responder esa pregunta, entonces otra cosa que quiero aclarar. Cuando tratamos un paciente con cefalea migrañosa, entonces vamos a tener dos grupos de tratamiento, lo que es el tratamiento agudo y lo que es el tratamiento preventivo.
Entonces, el tratamiento agudo es el que le vamos a dar al paciente para aliviar el dolor cuando está con la crisis. Por ejemplo, acetaminofén, algún tipo de antiinflamatorio como el ibuprofeno, el sulindaco o el enantium o el voltaren, ¿verdad? Por ejemplo, que se puede dar oral o se puede inyectado. Y hay algunos tratamientos agudos que son específicos para el dolor migrañoso, que tienden a ser más potentes y usualmente los reservamos cuando el dolor de cabeza es un poco más potente. Cuando se habla de tratamiento preventivo, como en la pregunta de la paciente que nos está acompañando, son medicamentos que no nos van a aliviar el dolor de cabeza en el momento, ¿ok? Pero que se utilizan para modificar la interpretación del dolor a nivel del cerebro. Entonces son medicamentos que hay que tomar todos los días por al menos 3 o 6 meses, que van a hacer un cambio a nivel de las conexiones del cerebro para que el dolor se vuelva menos frecuente y menos intenso. Entonces eso es lo primero, porque a veces los pacientes se tienden a confundir y cuando le damos un tratamiento preventivo me dice, doctor, pero es que no me está funcionando, no me quita el dolor de cabeza cuando lo tengo. Ok, no es para quitar el dolor de cabeza en el momento, pero es para que a largo plazo sus dolores de cabeza se vuelvan menos intensos y menos frecuentes. Ahora, respecto a la pregunta de la paciente, ¿cuál es el mejor tratamiento preventivo? La respuesta va a depender de cada persona. ¿Okay? Tenemos varias posibilidades de tratamientos preventivos. Utilizamos algunos antihipertensivos que antes se utilizaban como antihipertensivos que ya no funcionan tanto como antihipertensivos, como es el caso del propranolol, por ejemplo. A nivel institucional es uno que se puede contar. Contamos con medicamentos que se utilizan para las crisis epilépticas, es decir, para las convulsiones, pero que a dosis más bajas han demostrado funcionar en la prevención de los dolores migrañosos, que eso es algo muy importante y que yo lo tiendo a hacer mucho con mis pacientes y creo que es muy importante explicarles qué medicamento le estamos dando. ¿Por qué? Porque los pacientes ahora la información está a mano de todo el mundo, nada más ponerlo en Google y buscar, ¿verdad? O en su buscador de internet. Y muchas veces los pacientes ponen Epival, que es un medicamento que muy comúnmente se usa preventivo para migraña. Y les va a salir, es un medicamento que se usa para la epilepsia. Entonces los pacientes dicen, pues yo no tengo epilepsia, ¿por qué voy a tomar eso? Okay. Entonces lo primero es explicarle a los pacientes por qué se le está dando. Por ejemplo, el Epival, el famoso Epival, que es el valproato de sodio, el topiramato, o el propanolol, que es el betabloqueador, que es el antihipertensivo que les mencioné. Todos esos han demostrado tener efectividad en cambiar esas conexiones a nivel del cerebro para que el dolor, la interpretación del dolor sea con un umbral más alto. Eso quiere decir que el paciente ya no va a sentir tanto dolor ante estos estímulos e inclusive en algunos casos el paciente logra controlarse de su dolor completamente. También hay otros preventivos como algunos antidepresivos que a veces utilizamos como la amitriptilina, la venlafaxina, o ya hay tratamientos un poco más específicos como el uso de algunos anticuerpos o el uso, por ejemplo, de toxina botulínica para la prevención. Entonces, el famoso Botox, que también se utiliza ahora muy de forma estética, tiene evidencia para el uso de los dolores de cabeza, principalmente para la migraña. Usualmente nosotros lo tendemos a reservar para los pacientes que han tenido un dolor de cabeza que no responde a tratamiento médico. Pero en este caso, la respuesta a esta pregunta es que depende del paciente. Por ejemplo, hay medicamentos preventivos que yo no le puedo dar a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque están contraindicados en el embarazo y más bien tengo que quitárselos. Hay algunos de estos medicamentos que van a tener efectos adversos que pueden ser más problemáticos, por ejemplo, en pacientes adultos mayores y no tanto en pacientes jóvenes. Dame un ejemplo, el propanolol. El propanolol, dentro de los efectos que tiene como antihipertensivo, puede bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, es un medicamento que yo no le voy a dar a un adulto mayor porque si le bajo la frecuencia cardíaca puedo ocasionar que él tenga episodios de desmayos, que son los síncopes. Pero sé que un paciente joven probablemente sí lo va a tolerar bastante bien. O, por ejemplo, también hay que considerar no solo los efectos adversos del medicamento, sino también considerar las enfermedades que tiene ese paciente además de la migraña. Entonces, si el paciente me dice, doctor, es que tengo insomnio, me cuesta dormir, entonces, por ejemplo, la amitriptilina es una muy buena opción porque además de ayudarle con la migraña, le va a ayudar con el insomnio, porque la amitriptilina tiene un efecto sedante. Entonces, estamos tratando dos patologías al mismo tiempo. O hay algunos medicamentos que sí, le voy a tratar la migraña, pero le puedo empeorar su depresión o le puedo empeorar su trastorno de apnea obstructiva del sueño. Entonces la respuesta, no hay una respuesta definitiva cuál es mejor y cuál no. Y yo he tenido pacientes que responden muy bien a un medicamento y a los otros no funcionó, pero esos otros que no le funciona a ese paciente, el otro paciente responde súper bien. Entonces cada tratamiento tiene que ser individualizado a las características del paciente, a la migraña del paciente y a los efectos adversos que puede tener con ese medicamento. Y yo creo que eso es el punto que acabas de decir es importantísimo, ¿verdad? Esa personalización de la atención, ¿verdad? Porque como decíamos al principio cuando empezamos a hablar del tema, mi dolor de cabeza no es tu dolor de cabeza ni el de ustedes, ¿verdad? Que están en su casa.
Bueno, como ustedes ven, esto es un tema que, ¿verdad?, que da para muchísimo. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Roger, ¿qué mensaje importante sobre las cefaleas quisieras vos decirle a quienes nos acompañan hoy para que nunca se les olvide? Okay. Yo creo que lo que les tiene que quedar claro, y lo que quiero es que les quede claro, cuáles son esas características, esas banderas rojas para estar pendientes, para llegar a consultar. Saber que, aunque no sea un dolor de cabeza secundario, es decir, aunque sea una migraña, esta tiene un gran alto impacto en esas personas. Entonces, tratar de subestimar o de menospreciar los dolores migrañosos, porque son dolores que son discapacitantes, son dolores que van a alterar la vida de esa persona, inclusive el ánimo de esa persona, e inclusive se ha visto que después del dolor el cerebro del paciente por unos días se mantiene en un estado, por así decir, como disminuida su actividad, y esos pacientes que pueden tener cambios de humores más fáciles, o son pacientes que les va a costar concentrarse, les va a costar trabajar hasta 48 horas después del dolor de cabeza. Entonces, lo primero, que sepan las banderas rojas, que sepan caracterizar su dolor, que pongan atención a las características de su dolor, porque eso va a ayudar mucho al profesional de salud cuando lo vaya a valorar, cuando ustedes vayan a consultar. Que sepan que los dolores primarios no son dolores menos por ser primarios, o sea, por ser una simple jaqueca o una simple cefalea tensional, que pueden ser discapacitantes y que hay tratamientos para esos tipos de dolores, y que también sepan que muchos estilos de vida de nosotros pueden impactar en esos dolores de cabeza, y muchas veces no es necesario un medicamento, muchas veces hacer pequeños cambios o conocernos un poco más puede ayudar a que mejore mi calidad de vida y que mejore lo que es ese padecimiento. Y ya eventualmente, si con esos cambios no lo logramos, que busquen un profesional, ya sea un neurólogo, que es el encargado de los dolores de cabeza, para que la guíe y lo ayude con un tratamiento si es necesario, y tener en cuenta que estos tratamientos no son de por vida. Muchas veces estos pacientes los toman por unos años y después se pueden quitar, pero a veces sí es necesario ya una intervención de un profesional para ver qué es lo que está pasando con sus dolores de cabeza. Y si hay alguna bandera roja en sus dolores de cabeza, no pierdan tiempo y mejor consulten para que sean valorados por un profesional, para salir de esa duda si realmente es algo más o estamos dentro de un dolor de cefalea primaria y poder darle tratamiento preventivo a ese tipo de dolor de cefalea primaria. Y eso importantísimo que dijiste, ¿verdad? Que muchas veces son tratamientos que pueden ser un poco prolongados, pero puede llegar un momento en que ya se puede retirar, porque muchas veces las personas se preguntan si la migraña se cura, ¿verdad? O no. Ok, entonces, vamos a ver, como les mencioné, la migraña es una enfermedad crónica, como la hipertensión, la diabetes. No hay una cura, pero se puede controlar. Entonces, muchas veces los pacientes tuvieron migraña por un periodo de tiempo y después ya no lo vuelven a tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay diferentes subtipos. Uno puede hablar de migrañas episódicas y migrañas crónicas. Y si el paciente, por ejemplo, sabe que cada vez que comía ese alimento era únicamente cuando le da el dolor de cabeza, y si lo dejó de comer, el paciente nunca más ya se va a curar. Pero ¿qué sabemos de las migrañas? Que son pacientes que tienen un umbral del dolor a nivel del cerebro más bajo, entonces son más sensibles a ciertos estímulos. Entonces, puede ser que lleve muchos años sin el dolor, pero que se le reinicie posteriormente cuando se combinan los factores ambientales, los factores de hábitos de estilo de vida, que disparan nuevamente ese dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Probablemente no se va a curar de su dolor de cabeza, pero se puede mantener controlado incluso sin tratamiento, haciendo los cambios adecuados. Y lo que sí se puede pasar es que yo puedo pasar de un dolor crónico, es decir, un paciente que tiene todos los días del mes o más de 15 días del mes dolor de cabeza, a un dolor episódico que le da una vez cada 3, cada 6 meses y que se le alivia fácilmente tomándose un acetaminofén. Entonces, la meta de nosotros es nunca llegar a un dolor crónico, y si estamos en un dolor crónico, lograr llegar a ese paciente, llevarlo a un dolor episódico, y si le puedo quitar del todo el dolor de cabeza, ya es una ganancia. Pero yo a veces les digo a los pacientes, vamos a poner metas que sean realistas, ¿ok? Si usted lleva años con dolor de cabeza que le dura todos los días o toda la semana, todos los días de la semana pasa con dolor de cabeza, no puedo pretender de un día para otro llevarlo a que no tenga dolor de cabeza. Pero si yo logro bajar al 50% la frecuencia de ese dolor y la intensidad de ese dolor, y que usted ya ese dolor ya con un acetaminofén ya se me alivia, entonces ahí ya estamos teniendo una ganancia. Entonces uno habla de éxito del tratamiento, por ejemplo, cuando yo logro disminuir un 50% la intensidad o la frecuencia de ese dolor, y algunos pacientes al 100%. Y ese tratamiento, como lo decía previamente, no necesariamente es de por vida. Pues se puede durar unos años con el tratamiento y después podemos ir probando, bajándolo poco a poco para ver cómo mejora el paciente. Bueno, muchas gracias una vez más por acompañarnos en el programa de hoy. Recuerden que si su problema es un dolor de cabeza, como decíamos, una cefalea, hay cosas que también son responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas
que mencionaba el doctor Rodríguez, es ese cambio en los estilos de vida, ¿verdad? El mantenerlo lo más saludable posibles, un peso adecuado, una alimentación adecuada, las enfermedades crónicas que tengamos controladas, ¿verdad? Si somos hipertensos, tomar nuestros medicamentos, estar al día con las consultas, si somos diabéticos de la misma forma, ¿verdad? O cualquier otra enfermedad crónica que tengamos. Y lo más importante, rescatando un poco lo que decías, ¿verdad? No quedarse con la duda de ese dolor de cabeza, consultar y tener esa valoración inicial que pueda orientar, que sea un diagnóstico, como decía el doctor, de una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Roger, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Este espacio es tuyo cuando quieras volver, ¿verdad? Porque creo que va a dar para mucho. Si quedan preguntas, ustedes saben que nos las dejan en el Facebook y te las hacemos llegar y ahí los conectamos. De nuevo, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante este rato. Nos vemos el próximo mes en un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Buenas noches, Roger. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la audiencia que se conectó. Y lo que decía el doctor, ya para finalizar, sí. Si tienen alguna duda, encantado de volver con algún tema neurológico o a ahondar o a extender un poquito más este tema de cefaleas. Entonces, siempre y cuando se pueda, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.